Radio 5 Todo Noticias. Castellón. Informativos de Radio Nacional de España. ¿Qué tal? Bon día. Es miércoles 14 de octubre. Saludos de Mireia Baisauli. Desde el año 2005, cada 14 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Trasplantes, una celebración que tiene como propósito incentivar a todas las personas a la donación y con el fin de salvar vidas. La donación de órganos es un acto altruista, el mayor acto de solidaridad entre seres humanos. En principio, todos podemos ser donantes, pero existen algunas condiciones que nos lo impedirían. La doctora Bárbara Vidal Tejedor es especialista en medicina intensiva y coordinadora provincial de trasplantes. Existen unas contraindicaciones absolutas, que son el tener el VIH. De momento, si tienes VIH no puedes ser donante de órganos. El tener ciertas infecciones tampoco podría ser donante de órganos, y el tener ciertas neoplasias. Antiguamente las neoplasias eran contraindicación absoluta, pero cada vez va avanzando más la medicina y excepto 2 o 3 tipos de neoplasias, el resto, una vez pasan 10 años libres de enfermedad, pueden ser donantes. Es un acto de generosidad absoluta, pero aunque conlleva algún riesgo cuando la donación se hace en vida, tanto para el donante como para el receptor, es la esperanza de vida lo que compensa. ¿Vida o muerte? Riesgo hay, el riesgo cero nunca existe. Quien dona algo donante vivo asume esos riesgos, y cuando es un fallecido, pues no se corre ningún riesgo, porque por desgracia esa persona ha fallecido, pero podrá salvar la vida del receptor. Y los receptores, riesgo sí, porque claro, es verdad que tú les das órganos nuevos, entre comillas, pero que tienen que llevar un tratamiento con inmunosupresor, pueden hacer infecciones, pueden hacer rechazos, con lo cual pues ellos asumen también estos riesgos, porque en muchos casos son personas que si no se les trasplanta se mueren. Entonces ellos asumen estos riesgos. La provincia de Castellón es uno de los territorios españoles con más donantes. Entre los hospitales de La Plana y el General se registraron 34 donaciones en 2019, la misma cifra que en la Fe de Valencia, el centro hospitalario de referencia de la comunidad. La cantidad de donantes en Castellón está por encima de la media española y valenciana. Para lo pequeño que es el territorio, sí, está en nuestro sector es el Hospital de Vinaroz, el Hospital de La Plana de nosotros y el Hospital de Sagunto. Este año La Plana, que también es un hospital que es comarcal, no tiene neurocirugía, entonces tampoco tienen muchos TCEs, ya consiguió también hacer 3 explantes, 2 en muerte encefálica y en una sistolia. Entonces, bueno, pues poco a poco se está implementando, y la verdad es que para la población que tenemos, la gente es muy generosa. Para ser donante solo hay que comunicarlo a la familia y allegados, y aunque se tenga carné de donante, lo más sencillo y que otorga mayor validez es tener hechas las voluntades anticipadas. Si nos paramos a pensar, es muy fácil ser generosos con lo que ya no nos hace falta, y ya saben, hoy por ti, mañana por mí. Camina, girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden